Bueno, compañeros, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Vamos a presentar nuestro trabajo integrador número 2, que lleva por título Procesos de producción de los tomates en lata. Los integrantes son Caldas Rojas Jocelyn, Guacha Villanueva Brian, Mezcua Raimundo Alister y Ampier, y quien les habla Rodríguez Tarazona y Aicha Carole. Siguiente, por favor. Problemática. Bueno, hoy día vemos que las industrias alimenticias realizan el control de calidad de sus productos, pero de forma artesanal. Es decir, que un operador se encarga de seleccionar los productos que están defectuosos, pero para su comercialización. Y el control de calidad artesanal se realiza de forma común, por ejemplo en la inspección de frutas, en donde un operador es el encargado de identificar qué frutas o qué verduras están en mal estado. Y asimismo se observa que, por ejemplo, el control de calidad en las latas, en este caso solo se realiza el proceso de desinfección mediante baño María, pero este no garantiza totalmente que el producto esté libre de infecciones, y además no se realiza un control de calidad para poder verificar un buen estado de las latas. Siguiente. El alcance. Bueno, el alcance en este caso es optimizar los procesos que generan tiempo perdido en la producción del tomate en lata y evaluar los puntos críticos de todo el proceso con el fin de asegurar su correcto funcionamiento, ¿no? Para ello se tomará en cuenta la faja transportadora, que se encarga de trasladar los tomates de un proceso a otro, un sistema de visión artificial para el control de calidad de las latas, el reconocimiento de colores para determinar cuáles son los tomates que están en mal estado, y un brazo robótico para poder empaquetar las latas, porque esto de acá se hace de manera manual. Esto nos va a permitir enfocarnos los recursos requeridos para poder comercializar y producir tomates en lata, que pueden ser competitivos tanto en costo, en calidad e innovación en el mercado. Siguiente. Como objetivo general, por ende, tenemos desarrollar una propuesta de mejora en el proceso de producción y comercialización de tomates en lata, buscando optimizar los tiempos y aprovechar al máximo los recursos. Y como objetivos específicos, para reducir el personal destinado en el proceso, por ejemplo, de control de calidad de los tomates, porque el control de calidad en este caso lo hacen el personal de la empresa, ¿no? Optimizar el tiempo del proceso de empaquetado de latas, para que se pueda producir mayor cantidad de tomates en lata cada hora, y llevar un control de calidad de las latas con el fin de minimizar errores y por ende reducir pérdidas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, yo les hablaré ya de lo que sería la línea de producción. En este caso estamos hablando ya de los tomates en latas. Son tipo las conservas que conocemos de durazno, pero en este caso son de tomate, ¿no? Tenemos las aplicaciones, tenemos 4 aplicaciones. El primero sería reconocimiento de patrones, correspondencia de colores, luego verificación de imperfecciones en las latas y herramientas de medida. A continuación pasaré a detallar cada uno de estos. Siguiente. Acá tenemos el reconocimiento de patrones. Esas herramientas se utilizan para localizar objetos en una imagen que previamente ha sido aprendido por el sistema, ¿no? Aquí, el reconocimiento de patrones, nuestro proyecto tiene como objetivo identificar qué tipo de patrones tienen los tomates para poder ir determinando cuáles están en buen estado o no. A esto se complementa lo que sería la correspondencia de colores. Con un sistema de visión artificial es necesario tener una buena resolución, ¿no? En este caso, cámaras en HD. Aquí tenemos que ver si los tomates tienen un color amarillento o si están inmaduros. Entonces, por ahí va la parte de correspondencia de colores. Luego tenemos verificación de imperfecciones. Para ver si es que los tomates tienen ciertas anomalías o están golpeados o malogrados, etc.
Y luego, por último, la herramienta de medida, ¿no? Que nos ayudarán a establecer parámetros y umbrales confiables basados en las características que presenta el tomate. Siguiente. Aquí presentamos la línea completa de envasado que va desde el transporte del tomate hasta lo que sería el sellado de cajas, ¿no? Cada uno de estos se va a explicar con más detalle a continuación. Siguiente. Bien, para el transporte del tomate, los tomates se transportan en una caja de 450 kilogramos con carretillas elevadoras eléctricas, ¿no? En este caso, aquí se presentan los bins, el cual se va a volcar sobre una faja transportadora para que vaya directamente a lo que sería ya la limpieza. A medida que van siendo transportadas por la máquina de escaldado, estas reciben calor. Luego pasan por una cinta donde se les añade agua con el objetivo de quitar un poco la piel del tomate, ¿no? Luego pasa lo que sería el proceso de pelado. Cuentan con un pelado mecánico. Esta máquina tiene cuchillas filosas que hieren la piel y unas correas con pinzas que aprietan el tomate y o sea, retienen la cáscara del tomate y pasa el tomate completamente pelado. Luego pasamos a lo que sería la selección de tomates en buen estado. Los tomates llegan a la estación donde los operarios, este es lo que en este punto estamos enfocándonos. Esta estación cuenta con operarios donde ellos mismos seleccionan, ¿no? Los que están mal pelados, si tienen algún defecto de producción o están inmaduros. Siguiente. Tenemos ahora lo que, o sea, pasa después al envasado de tomates, donde son colocados en una cinta transportadora y se colocan de manera automática en las latas. Luego pasan a lo que sería el llenado de jugo. Sigue yendo por la cinta transportadora y tiene un canal superior, ¿no? Que distribuye el jugo a cada una de las latas. Luego se eleva la temperatura, pasa por un sauter, el cual se encarga de elevar la temperatura. Y bueno, después será a través de una remachadora se pasa a sellar todas las latas. Bueno, En la continuando parte con la de línea de colocar, producción, continuando con la línea de producción, toca el proceso de colocar fecha en la lata. Las latas pasan por una cinta transportadora luego de haber pasado por la remachadora para poder ser selladas, donde se colocan la fecha tanto la de producción como la de vencimiento, para evitar que se adultere la fecha en los demás pasos del proceso, ¿no? Luego la esterilización. Se pasa el proceso de esterilización mediante baño María, en donde se calientan las latas a 98 grados. Cabe resaltar en este caso que el equipo está en cierto tiempo en una cadena continua para que eleve la temperatura en su interior, hasta el tiempo de la esterilización. Luego el proceso de enfriado. Posteriormente las latas pasan a un enfriamiento a 40 grados en agua fría para que no sea quema la pila selectiva y para inhibir el desarrollo microbiano. Siguiente. Luego de ello toca el etiquetado de latas. Luego de pasar por el agua fría, las latas pasan al proceso de etiquetado. En el caso de las latas desnudas o blancas, bueno, las latas se etiquetan en una etiquetadora continua donde pasan rodando. El adhesivo en caliente levanta la etiqueta y un adhesivo en frío la pega en el otro extremo de la etiqueta, ¿no? Luego el empaquetado. Luego de poner las etiquetas en las latas, estas pasan a ser colocadas en las cajas de forma manual por los operarios. Y por último, el sellado de cajas. Las cajas pasan por una máquina donde se encintan para sellar las cajas y un fechador para poner en las cajas la misma fecha que tienen las latas. Siguiente. Bueno, aquí está el soporte físico de la línea de producción. Tenemos el transporte en los bins plásticos de 450 kilos, la remachadora automática, la escaldadora de tomates y la peladora de tomates. Siguiente. También está la envasadora y sauter, la cinta transportadora, la llenadora de jugo de tomates y la pila selectiva y etiquetadora. Siguiente, por favor. Bueno, en las decisiones en el sistema de producción, dentro de la calidad tenemos 4 puntos importantes. El primero es la acidez.
el control de acidez del tomate influye de manera directa en las características del producto, en su sabor y en la aceptación por parte de los consumidores. La acidez del tomate se debe a ácidos orgánicos y ácido cítrico. Luego están los cloruros. El contenido de sal en las conservas de tomate debe estar regulado y ser como máximo del 2.5% expresado como cloruro sódico. Luego el pH. El pH informa sobre la acidez del tomate, que normalmente fluctúa entre 4,2 y 4,4, asegurando la estabilidad microbiológica del producto. No debe superar el pH 4,6. Bueno, algunos puntos críticos para garantizar la seguridad microbiológica de los productos es la selección y lavado de los tomates, el cerrado de envases, tratamientos térmicos, enfriados post-tratamiento. Siguiente. Las decisiones del proceso productivo. La selección y diseño del producto, ¿no? En la selección de los tomates, el proceso de fabricación de este producto inicia con la recepción de la materia prima en cajones, los llamados bins. Luego de ello, antes de descargar los tomates se toma muestra para realizar el control de calidad. En la selección de los tomates se eliminan piezas no aptas que condicionan la calidad del producto final y se separan los tomates verdes o los sobremaduros que se destinan a la línea de conservas. Esta selección se realiza por medios electrónicos en donde se separan las piezas no aptas en función de su color. Todo ello se realiza en el proceso de correspondencia de color. Y dentro del diseño de la lata para el tomate está en primer lugar el recorte de láminas. Las láminas se recortan en rectángulos y círculos dependiendo del tipo de envase que se requiera, ¿no? Luego se da forma al cuerpo de la lata y se aplica soldadura eléctrica para su consistencia. El proceso de serpido sirve para encajar el fondo. La tapa de la lata no se coloca en ese momento. Este se entrega al envasador para que la coloque una vez esté llena la lata de la conserva de tomate. Y por último, las latas una vez llenadas de producto se someten a una elevada temperatura, que puede llegar a los 130 grados, con lo cual se elimina cualquier contaminación que exista. Siguiente. Bueno, con respecto a la infraestructura de servicios, tenemos lo que es el emplazamiento, que es el lugar donde se encuentra el establecimiento, que dispone de servicios de energía como luz eléctrica, transporte y entre otras cosas. Y también tiene mucho cuidado con respecto a la acumulación de basura, residuos residuales y otros contaminantes, ¿no?, cerca de la fábrica. Respecto a las vías de tránsito interno, tenemos las que son utilizadas dentro del perímetro. También se encuentran pavimentadas con materiales que soportan el movimiento de camiones, transportes internos y contenedores. Y se presentan superficies impermeables y listas para facilitar la limpieza. El edificio de instalación está totalmente adecuado. Posee un diseño sanitario y una disposición de un espacio suficiente para realizar todo este proceso. Además permite una circulación interna del personal y de los materiales. Y con respecto a la dimensión y capacidad productiva de la planta, podemos verlo en este diagrama del proceso de ingreso. El montacargas lleva los tomates en la máquina lavadora, pasa por la mesa de selección, pasa por el molino triturador que se encarga de pelar los tomates, luego por el repasador, de ahí pasa al tanque de mezclado, donde están cada uno los tomates en las latas, luego pasa por el intercambiador de calor, va a la llenadora y finalmente sigue el etiquetado y embalado para llegar al almacenamiento. Bien, continuando con la exposición, también vamos a hablar de la distribución y la localización de la planta de producción. En este caso hemos determinado que sería adecuado en el distrito de Moche, Trujillo, Perú. El distrito de Moche es considerado tradicionalmente como un pueblo agricultor, siendo cultivos característicos, por ejemplo, alfalfa, caña de azúcar, frutales y hortalizas, y también porque en Moche se han incrementado las posibilidades agrícolas, urbanas e industriales, ¿no?, lo que va a contribuir al fácil acceso también para poder construir una planta de producción en ese lugar. Ahora, el tamaño de la planta. Se ha determinado que el tamaño de la planta tiene que equivaler a 1.866 toneladas de tomate. Y tenemos acá abajo una tabla de los valores calculados para el balance de la masa del tomate
En este caso hemos considerado, por ejemplo, componentes como la materia prima, cuánto sería el tomate no apto en elección, el tomate elegido, el tomate pasteurizado, pérdida de concentración, entre otros, y hemos determinado cuál sería el porcentaje y más o menos el volumen en toneladas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora tenemos otra tabla que indica los valores obtenidos del número de operarios por operación desde la recepción del tomate. Por ejemplo, en la recepción del tomate, toda esa parte de acá, la que está en la parte de arriba, son operaciones que se hacen de manera manual. Entonces tenemos la recepción del tomate, el pesado, el control de calidad y el empacado. Esto lo hace un operario. Aquí tenemos el promedio de kilogramos por hora. También los kilogramos que son requeridos por hora y el número de operarios necesarios. En este caso nos ha dado un total de 21 operarios y es en el control de calidad de los tomates donde se emplean muchas más personas. Ahora, los valores obtenidos del número de operarios, pero para el manejo de la máquina, tenemos todos los siguientes procesos que siguen. Por ejemplo, en el sistema de limpieza, pelado, en envasado, llenado de jugo, sellado de latas, el de colocar fecha en las latas, el de esterilización, el de enfriado, etiquetado y sellado de cajas, porque todo esto lo hace en la máquina. Y tenemos un total de número de operarios de 10. Acá también quería aclarar que, una depresión anterior, que como vemos en el control de calidad, como hay bastantes operarios, por eso también queremos optimizarlo y lo hemos considerado un punto crítico, al igual que el empacado, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, los datos obtenidos de la distribución del área total de la planta, nos hemos basado en sumas parciales de las diferentes áreas. Por ejemplo, contaríamos con un área de mantenimiento, un área de recepción de materia prima, un almacén, un área de administración, un área de servicios higiénicos, un área de pasadizos, de producción, de estacionamiento y de áreas verdes, ¿no? Dando un total de 807.8 metros cuadrados. Siguiente. Ahora, en cuanto a los costos, bueno, esta es una tabla resumen que está mucho más detallada en nuestro informe, que nos daría que los costos variables sumarían alrededor de $43.967.5. Nuestros costos fijos serían $9.980.8, dando un total de costo de producción de $53.948.3, lo que quiere decir que nuestros ingresos serían $99.000 y nuestra utilidad $45.051.7. Siguiente. Ahora, para evaluar la viabilidad, tenemos un gráfico bastante interactivo donde nos muestra que nuestros costos representarían el 54.5% y la utilidad un 45.6%, lo que certificaría que sí es viable nuestro proyecto, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí vamos a pasar a detallar los procesos críticos que hemos considerado. Son 4. El primero de ellos, la correspondencia de colores. Bueno, este proceso muestra un prototipo que mediante un sensor de visión llamado PixieCount realizará la clasificación de tomates por color para lograr el aseguramiento de la calidad del producto para su elaboración. Algunas características es que es un sensor de imagen con un potente procesador, utiliza el tono y la saturación como el principal medio de detección de imágenes, puede recordar 7 firmas de colores diferentes, encontrar objetos a la vez y es rápido, ¿no? El procesamiento de las señales adquiridas por la PixieCount se realizó a través de un Arduino Mega. Las prestaciones de este Arduino son las siguientes que están aquí detalladas, ¿no? Por ejemplo, un microcontrolador AT Mega 2560, los voltajes de entrada de 7 a 12 voltios, los de entrada límite de 6 a 20 voltios, los pines digitales de entrada y salida 54, los pines análogos de entrada 16, las corrientes DC y bueno, la memoria flash de 256 KB, ¿no? Siguiente. Bueno, con respecto a lo que es el empaquetado, de latas, esta parte también lo habíamos dicho de que se realizaba de manera manual. Entonces, entre los materiales tenemos lo que es el Arduino Uno, 4 resistencias de 10K, un breadboard, 30 jumpers, un soldador estaño, 3 sensores de proximidad y 4 servo tower SG90. Bueno, esto básicamente consiste en que como los
las latas de tomate van a ser dirigidas por una faja transportadora en 2 filas. Llegan hasta a una cierta distancia donde se encuentra una mano mecánica. Justo al llegar a unos centímetros, la faja transportadora se detiene y lo que hace la mano mecánica es empujar este grupo más o menos de 2 por 3 latas y acomodarlos en una caja, la cual tiene un diseño un poco especial porque solamente por un lado se encuentra abierto, ¿no? Entonces solamente se encarga de empujarlas y seguido de eso, cuando regresa, continúa, ¿no? Y la caja sigue con su proceso, se cierra, hay otra mano que se encarga de cerrarla y así sucesivamente continúa. Bueno, y acá tenemos lo que sería la faja transportadora. Los materiales, podemos tornillos, un servomotor, los jumpers, el MDF, la faja de caucho, tuercas, el Arduino, el protoboard, la vara metálica, 2 rodamientos, motor de 24 voltios y fuente de energía externa de 12 voltios y resistencia de 1 kilo-ohm y el MOSFET IRSFZ44N. Básicamente lo que tratamos de construir con estos materiales, usamos la vara metálica para simular el rodillo que tiene la faja transportadora. Usamos también lo que sería un motor de 12 voltios, una fuente de energía de 12 voltios, ya que necesita, para poder continuar con la secuencia de la faja, necesita una fuente de energía externa, ¿no? Ahora, un punto importante acá es el MOSFET, ya que este va a controlar junto con el potenciador que la faja, la velocidad de la faja sea más rápida o más lenta. Esto lo pusimos porque los tomates cuando llegan a la faja, puede ser que nuestro proyecto o nuestro sistema de visión de control de calidad pueda hacerlo de manera más rápida. Entonces, sería importante acelerarlo, ¿no? Y básicamente eso sería la faja transportadora. Siguiente. Y bueno, acá está el código de la faja. Hemos declarado las variables de tipo entero para el motor igual a 6. Luego designamos los pines con pines de salida y entrada para el motor y la entrada analógica. Luego entramos en el ciclo repetitivo. Declaramos las variables de tipo entero y para su modelización de ancho de pulso, ¿no? Luego guardamos la lectura analógica de la variable y también del mapeo, ¿no? Y aquí estamos haciendo una diferencia, ya que consideramos que va a ir donde es de 0, que es 0 voltios, y el de 255 va a ser el de 5 voltios nada más. Siguiente. Bueno, ahora terminando con el siguiente proceso crítico, que sería el cuarto, tenemos la visión artificial de control y monitoreo. Es un sistema de visión artificial para poder controlar todas las imperfecciones y monitorear las latas mediante procesamiento de imágenes, ¿no? Una aplicación de visión artificial por computadoras hace posible que se incremente la cantidad de latas producidas por hora. Esta tecnología va a permitir identificar las fallas, los desperfectos, las anomalías y los productos mal acabados de un proceso en específico, en este caso de las latas de tomate. En los sistemas de visión artificial se encuentran instauradas en unas pocas industrias del país. Sin embargo, es una gran ventaja competitiva. Debido a esto, resulta fundamental contar con este tipo de tecnologías en las empresas, ¿no? Para determinar la mejor, siguiente por favor, para poder determinar la mejor propuesta de los materiales, nos hemos guiado a la siguiente tabla. Hemos evaluado 3 propuestas. El primero es con la fuente de energía. La propuesta 1 es una corriente de 5 voltios o una batería de 9 voltios. La propuesta 2 consideramos una corriente de 220 voltios
y en la propuesta 3 pues una corriente de 220 voltios AC. En el caso del regulador de voltaje, en la propuesta 1 está la resistencia interna. Una resistencia interna. En la propuesta 2 está el usar un regulador de voltaje CDP de 2400 watts. Y en la propuesta 3 un regulador de voltaje CDP Alker, ¿no? En cuanto a la cámara, evaluamos que podemos usar entre un teléfono de smartphone, una cámara Boe-Stop 1280 de alta precisión o una cámara digital. En el procesador, pues, está en el usar entre Arduino o una inspección multipunto, o también en la opción 3 también sería otro Arduino, con la diferencia que en la opción 1 pues tendríamos diferentes especificaciones técnicas. Por ejemplo, un microcontrolador Atmega 328, el voltaje de funcionamiento sería de 5 voltios, el voltaje de entrada recomendado sería de 7 a 12 voltios, el voltaje límite sería de 6 a 20 voltios, y los pines digitales sería pues 14 y los análogos 6, ¿no? Y la memoria flash, por ejemplo, sería de 32 kilobytes y, bueno, entre otras características, ¿no? Y por último tenemos la banda transportadora. En este caso podríamos usar una maqueta o una cinta transportadora capaz de trabajar a grandes velocidades o una banda transportadora funcional, ¿no? Esos son puntos para el proyecto en sí, si es que quisiéramos desarrollar, por ejemplo, un proyecto en físico en la universidad. Y por ello se decidió elegir la propuesta 1, porque no requiere de mucha energía ni tiempo de implantación, y tampoco hacen falta materiales costosos y muy sofisticados para su operatividad, ¿no? Siguiente. En el caso del desarrollo de la propuesta, pues tenemos que enfocarnos en 3 puntos. Uno que es la iluminación, otro que es el ciclo de control y otro que es el sensor. En cuanto a la iluminación, pues tenemos que establecer un óptimo sistema de iluminación, como podemos ver en la imagen, porque es importante para crear un sistema de visión artificial y para poder para que el sistema pueda visualizar mucho mejor las imperfecciones en la lata, ¿no? Una iluminación apropiada va a hacer posible que los rasgos del objeto, o sea, de la lata, sean fáciles de resaltar, y también permite reducir la complejidad de visibilidad de la imagen, ¿no? El tipo de iluminación que se va a usar en este caso es una iluminación frontal, y en este tipo de técnica la luz emitida por la lámpara debe colocarse directamente frente al objeto que va a ser analizado. Las propiedades de este tipo de iluminación nos ofrecen muchas ventajas. Por ejemplo, minimiza las sombras, suaviza las texturas de las latas, reduce el ruido y polvo y funciona aunque haya una prolongada distancia entre la lata y la cámara. El siguiente es el sensor. El sensor, bueno, se ha determinado utilizar una cámara de un smartphone, como lo había dicho en la diapositiva anterior, para la implementación de un prototipo físico. Este dispositivo se va a encargar de capturar las imágenes en formato digital provenientes del entorno. Además, vamos a utilizar el teléfono como cámara web con el software de aplicación DroidCam. Ahora, el ciclo de control. La sección del ciclo de control pues puede estar conformado por los siguientes elementos que van a trabajar en conjunto, que sería el DroidCam, Arduino y el LabVIEW. Es una aplicación desarrollada para los dispositivos móviles con el sistema operativo Android. Con esta aplicación nos va a ser posible convertir nuestro smartphone en una cámara web inalámbrica. Es más, ¿no? Podemos utilizar nuestro teléfono como una web portátil y móvil que nos va a permitir capturar las imágenes de nuestro entorno de cualquier lugar que esté dentro de su rango esté dentro del rango de nuestra red de Wi-Fi. Por otro lado está el programa LabVIEW, que establece un sistema innovador de programación mediante gráficos para poder trabajar con aplicaciones que impliquen la adquisición de datos del entorno físico para luego analizarlos, controlarlos y ejecutar acciones. En nuestra propuesta vamos a aprovechar las ventajas que nos ofrece LabVIEW, ¿no? Siguiente, por favor. Por último, analizar un poquito los costos que sería para la maqueta en físico. Pues, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la iluminación, la maqueta en sí, el equipo electrónico,
dando un valor total de $163. Siguiente. En este caso es un poco más a detalle, pero que si se quiere implementar esta tecnología a la empresa, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que usar módulos de digitalización, fuente de poder, sensor de proximidad, cámara profesional, sistema electrónico, mecánico también. Tendríamos que comprar la licencia profesional de software LabVIEW, una smart cámara, un lente de cámara, entre otros componentes, y nos daría un valor total de $26,782. Siguiente. Y bueno, también tendríamos que considerar otros aspectos como los viáticos para el personal, la publicidad, los honorarios, los sueldos, servicios, gastos de oficina, seguridad, higiene, capacitación y adiestramiento del personal en cuanto a esta nueva tecnología. Eso también lo tendríamos que incluir en nuestro presupuesto. En este caso nos ha dado un total de $13,905. Siguiente, por favor. Y bueno, para ir terminando, básicamente esta sería el plano de la maqueta. Ahí podemos ver la faja transportadora por donde pasan las latas, las cámaras que serían ubicadas en la parte de arriba. Esta es una vista frontal y una vista lateral. Y por supuesto la iluminación que sería en la parte de arriba, como les dije, y seguida y más abajo de la iluminación, como vemos acá, tendríamos las cámaras, ¿no? Y aquí estaría más o menos la simulación en LabVIEW, donde este programa está previamente cargado con imágenes en diferentes posiciones de las latas, y según eso va verificando qué latas están en buen estado y qué latas no lo están. Las que sí están en buen estado pues pasan por la faja transportadora para empaquetarlas, y las que no son descartadas. Siguiente. Bueno, doy paso a mi compañero para que continúe. Bueno, y acá ya tenemos lo que sería la simulación en FlexSim. En realidad tenemos el source donde va a llegar, en este caso, todo lo que serían los tomates en sí. Pasan a un proceso de inspección donde se van a recepcionar o esperar para que puedan pasar ya a lo que sería el control de calidad. En el control de calidad se tiene que evaluar todo lo ya antes mencionado, lo que serían anomalías, colores y todo lo que ya mencionamos. Y se da dos procesos, ¿no? Condicionales. Si es que todo está perfecto al 100%, pasa lo que sería a aceptación, y los que no, pasan a rechazo, ¿no? Siguiente. Aquí ya tenemos el programa corriendo. Como podemos ver, está en inspección esperando todos los tomates, o en este caso también podrían ser las latas, esperando para ser procesadas en el control de calidad. Y vemos que se están aceptando en ese momento 3, y todavía no hay ninguno rechazado, ¿no? Siguiente. Y finalmente, en un loop de un tiempo, vemos que se han aceptado casi todos los tomates o latas, y solamente ha sido rechazado en este caso uno, ¿no? Siguiente. Bueno, y finalmente, ya para concluir con todo el trabajo, se consiguió crear el prototipo de un sistema de visión artificial por computadora con la ayuda de los software ya antes mencionado, que sería LabVIEW u otros, que permiten detectar estas imperfecciones, ¿no?, en productos enlatados. PixieCam también puede ser otra alternativa. Esto lo consideramos para la creación de aplicaciones donde se requiere el procesamiento de imágenes, que es fácil de integrar a proyectos en diversas plataformas y microcontroladores junto a Arduino. Siguiente. Bueno, las recomendaciones, brevemente, aunque el prototipo funcione, recordemos que esto solo es la representación de una idea.
Los implementos a utilizar en un sistema de visión artificial que opere en un ambiente de producción, o sea, en la empresa, deberán ser instrumentos claramente profesionales y de alta precisión, ya que los instrumentos utilizados para construir el prototipo son básicos en este caso, y algunos con el proyecto Arduino han sido creados con fines básicamente educativos y prácticos. Además, para facilitar el análisis de las imágenes, se deberían utilizar tras estas un fondo negro mate que absorba la luz y pueda eliminar así cualquier intromisión de ruido en el sistema. Otro punto importante es que se deberán tomar en cuenta que es posible que existan variaciones de luz. Por esta razón se recomienda implementar el sistema en un ambiente establecido, que esté bien controlado. Y bueno, para futuros proyectos sería deseable construir un sistema de visión artificial que pueda montar no en un prototipo, sino ya básicamente en plantas industriales y en fábricas, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.